White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. El Ayuntamiento de Lleves patrocina 19 horas. Struggling to pay rent. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es 30 de mayo y mañana se celebra el Día de Castilla-La Mancha. Será este el primer 31 de mayo bajo la presidencia de María Dolores de Cospedal y la cita viene marcada por la decisión de los populares de conceder la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha a los familiares de las víctimas del incendio de Guadalajara del año 2005. Los mismos familiares a los que ya se concedió este galardón en el año 2006 y que entonces rechazaron 9 de los 11 afectados por dos razones. Primero, porque la Junta no quiso hacer la entrega en Guadalajara y segundo y fundamentalmente porque quien entregaba entonces las medallas era José María Barreda, a quien culpaban y siguen culpando de la mala gestión de aquel fuego. El Gobierno regional del Partido Popular quiere reconocer ahora la posición de esas familias que se enfrentaron a la administración socialista y que perdieron su batalla en los tribunales. Es una decisión delicada y lo deseable es que no enrarezca el acto institucional de mañana, que nadie se sienta incómodo en él. De momento Izquierda Unida ya ha anunciado que lo va a boicotear, aunque por otras razones, y yo considero que es un error. Mañana se celebra el Día de la Comunidad Autónoma, no es el día del Gobierno de Cospedal. Por muy legítimas que sean sus discrepancias con los populares, la coalición hace mal en ausentarse de la cita. Y a todo esto hay colectivos ciudadanos convocando protestas a las puertas del Infantado en medio de este ambiente social revuelto y convulso que nos toca vivir. Demasiadas emociones, creo yo, para una fecha que conmemora algo tan poco trascendente como la fecha de aprobación de un estatuto. Esto es 19 horas y aquí comenzamos. Bienvenidos. Como les digo, mañana es 31 de mayo, es festivo en Castilla-La Mancha, pero hoy ha sido 30 y como tal día 30 había convocada una huelga de médicos en toda la región. Esto ha sido lo que ha ocurrido. La huelga de médicos convocada para este miércoles ha tenido una incidencia media en Guadalajara, según afirmaban el sindicato convocante. Todavía no se han dado los datos oficiales de ellos, que recogen las firmas, pero hemos hecho un screening por servicios y bueno, hemos visto un porcentaje alto de servicios que están todos de huelga, ¿no? Y luego un porcentaje de servicios donde hay un mínimo de personas de huelga, pero bueno. Estimamos que es un 67% de la incidencia aquí en Guadalajara. Este porcentaje se incrementaba en torno al 75% en la región, siendo Puerto Llano, con un 84%, la localidad con un mayor seguimiento del paro. Cortés calificó de buenos estos datos y reiteró que el objetivo no es otro que llamar la atención sobre los recortes que están produciendo en la sanidad. El secretario del sindicato CSM en Guadalajara indicó que la jornada había transcurrido sin incidentes. Entre otras cosas, porque se habían establecido unos servicios mínimos elevados superiores en un 30% al servicio que se ofrece en una jornada festiva. Pese a todo, Juan Antonio Cortés reconoció que hubo consultas que se habían tenido que cerrar. Lo único a reseñar es que se han citado a todos los pacientes en consultas, sabiendo que iba a haber huelga, y en quirófanos, claro. Ha habido consultas que se han tenido que cerrar, como es lógico. Entonces, bueno, pedimos a la edición que no se citaran todos los enfermos, pero se ha hecho. Respecto al futuro, el secretario del CSM en Guadalajara no descartó nuevas movilizaciones. Es que eso es impredecible, es decir, yo pienso que normalmente si siguen medidas que disgustan a todo el mundo y que van en aumento, pues lógicamente la intención de huelga va a seguir aumentando, pero no solo el colectivo médico, es que en realidad están molestos todos los colectivos, ¿no? Pues estas son las cifras que ofrecían los convocantes. La Junta las ha rebajado ostensiblemente, habla de un 18% secundando el paro, al menos en la región. Para hablar de este tema y de todo lo que ha deparado la jornada de hoy, tenemos de invitado esta tarde a Alberto Girón, periodista, redactor de la cadena SER de Guadalajara, en la que creo que es su segunda aparición por este 19 horas. Bienvenido, Alberto. Así es, la segunda aparición. Gracias de nuevo, Óscar. Que decías antes que siempre que vienes te toca hablar de huelgas. La otra vez fue el día de la huelga general. Sí, así es, la otra vez fue la huelga general y también me señalabas tú que como hay muchas huelgas es fácil también coincidir con alguna de ellas. ¿Qué te ha parecido esta de los médicos? Decías que tú no ves que haya sido tan elevado como dicen los convocantes. No, yo no, por lo menos lo que yo he notado, esta mañana hemos estado en algunos centros de salud donde los propios convocantes reconocían que la atención primaria había sido la incidencia o el seguimiento más bajo que por ejemplo en el hospital.
Yo en los centros de salud prácticamente no he notado incidencia, hemos preguntado a la gente, eso sí en la calle, porque el SESCAN no nos ha dejado, supongo que como a vosotros, entrar dentro y hacer nuestro trabajo dentro de los centros. Prohibido grabar, efectivamente. Prohibido grabar sonido, grabar imágenes en la calle. Hemos preguntado a los... Muy democrático y muy transparente, ¿verdad? Sí, lo malo es que nos estamos acostumbrando, pero bueno, lo importante, decíamos, en los centros de salud, por lo que hemos podido comprobar, muy poco seguimiento, la mayoría, incluso de los usuarios, nos decían que ni se habían enterado, o sea que eso quiere decir que cuando un usuario va a un centro de salud y no sabía que había huelga y tampoco se entera, es que no había demasiadas incidencias. Y en el hospital sí que parece que había un poquito más de movimiento, un poco más de cambios por parte o por culpa de esta huelga. Sí que ha tenido que haber algunas operaciones que se han pospuesto o algunas consultas que se han tenido que quitar, pero como previamente se había avisado a la gente, pues tampoco es que hubiera un movimiento o una intensidad de huelga hoy que se notara demasiado. Pues a ver qué nos comenta el doctor Cortés, porque lo tenemos de invitado en la segunda parte de este programa, de este informativo. Vamos a hablar con el responsable de la CENS aquí en Guadalajara. Bueno, podremos abundar un poco en los motivos del descontento de los médicos de Castilla-La Mancha. Ahora vamos a cambiar de tema, se lo decía al inicio del informativo. Mañana se celebra el Día de Castilla-La Mancha en Guadalajara. Se celebra en el Palacio del Infantado. Es la primera vez que llega a nuestra provincia desde el año 2004 y viene marcado por la decisión del Gobierno regional de conceder las medallas de oro al mérito de la región a las familias del incendio de Guadalajara. Lo vemos. Fue una de las primeras cosas que hizo al ser elegida presidenta, reunirse con las familias de víctimas del incendio de Guadalajara que habían sido críticas con el anterior gobierno regional. Y ahora María Dolores Cospedal vuelve a poner a estas personas en el primer plano político al decretar que son este año las elegidas para recibir la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en el Día de la Autonomía, que se celebra este jueves en Guadalajara. Así lo recoge la resolución dada a conocer este martes por el Gobierno y que señala que este galardón se otorga a las familias en reconocimiento a las personas que murieron en julio de 2005, defendiendo el medio ambiente. Hay que recordar que estas mismas familias, salvo dos de las afectadas, ya fueron galardonadas con este reconocimiento en el año 2006 por el anterior Gobierno, pero entonces se negaron a recogerlo porque el Ejecutivo no quiso mover el acto de Toledo. El Día de la Región se celebra en este 2012 en el Palacio del Infantado, con un único acto institucional, en el que además se entregarán 6 reconocimientos más. Un diploma de hija predilecta a la cómica y ventrílocua conquense Mari Carmen Martínez, y 5 placas al mérito regional a las organizaciones de autónomos de la región, la empresa Bodegas Ayuso de Villarrobledo, Cáritas Diocesana, la Real Academia de Bellas Artes de Toledo y el exportero de la selección, Santiago Cañizares. Pues el acto institucional previsto para mañana a las 11:30 en el Palacio del Infantado. Todo apunta a que va a hacer mucho sol y mucho calor, que va a ser un marco precioso para hacer el acto. Y a ver qué pasa. No sé, ¿tú crees que puede enrarecer el acto esta decisión de darle la medalla a las familias del incendio? Quizá lo han enrarecido las horas previas, ¿no? Mañana quizá el acto va a ser, pues como suelen ser habituales, estos actos un poco tostones, por así decirlo, y luego pues emotivo, sobre todo para la gente que recibe los reconocimientos o los galardones. Yo creo que quizá ha dado un poquito más que hablar en las horas previas. No creo que lo vaya a enrarecer demasiado. Sí ha dado un poco más que hablar en las horas previas, pero también es verdad que había pasado tan desapercibido este acto de mañana del Día de la Región aquí en Guadalajara que, bueno, pues quizá nos ha servido un poco para hablar de él, porque por un lado porque no se había contado nada absolutamente por parte del Gobierno regional y por otro pues porque la actualidad manda y hay muchas cosas de las que hablar. Prácticamente casi ningún medio se había fijado o no se había hablado de este acto de mañana, de esta fiesta aquí en Guadalajara. Claro, cada uno gobierna como le parece y hace las cosas como le parece oportuno, faltaría más, pero lo que sí que hay que recordar es que con el anterior Gobierno regional prácticamente sabíamos los premiados un mes antes y se hacían perfiles y se podía hacer entrevistas, y es que aquí nos hemos enterado casi de sopetón. Yo tengo una teoría, quizás estoy equivocado, pero creo que este acto se ha hecho con muchísima improvisación, con muy poco tiempo. No sé si porque, como decía antes, el día a día manda, la situación en el Gobierno regional o en la Administración regional es tan complicada que no da tiempo a preparar este tipo de actos, o por lo que sea, pero creo que este acto se ha hecho con muchísima improvisación. Y me da la sensación, no lo sé, y es una sensación mía, un pensamiento mío, creo que lo de los premiados ha sido también de última hora. Y lo puedo confirmar. Mari Carmen sus muñecos, para quien no la conozca, que es la que se va a nombrar hija predilecta mañana, hace 4 o 5 días no sabía que se le iba a entregar el premio. Nosotros la llamamos para preparar el programa que tenemos mañana especial y no lo sabía, no sabía oficialmente que se le iba a entregar ese premio cuando los rumores ya apuntaban a ella.
O sea, es un ejemplo, pero hace una semana estoy convencido que la mayoría de los premiados no sabía que le iban a entregar ese premio. Volviendo a las familias del incendio, recordábamos antes que en 2006 ya se concedió las medallas, pero me decías tú antes que quizás no sea exactamente igual porque en 2006 se concedió a las víctimas a título póstumo, ahora quien se concede es a las familias, ¿no? Sí, por lo menos el matiz formal existe. En el 2006 el gobierno de José María Barreda le concedió la medalla a título póstumo a las 11 víctimas y al superviviente, a Jesús Abad, y en esta ocasión se concede a las familias de las víctimas del incendio del 2005. No sé si el matiz es intencionado o es porque no se podía ya conceder la misma medalla a las personas que se le concedieron, no sé por qué, pero el matiz existe y la diferencia existe. En cualquier caso, en 2006 solo 2 familias la recogieron, la de las 2 familias que no estaban disconformes de alguna manera o que no culpaban a la Junta de lo sucedido, y 9 de las 11 decidieron no recoger aquella medalla. ¿Tú crees que ahora sucederá la inversa? Creo que no va a haber 9 familias que acudan mañana al acto. ¿Tú crees que no va a haber 9 Creo que no familias? va a haber 9. Bueno, desde luego, la medalla de la Diputación, y a la Diputación nunca se la culpó de nada, tampoco la recogieron. Creo que solo 1 o 2 la recogieron. Sí, lo recogió Jesús Abad y también Goretti Almansilla, la hija de Pedro Almansilla, que también falleció. Yo creo que con este tema siempre ha habido polémica, lo sabemos, lo hemos contado, no es nada nuevo. Todo lo que se haga se politiza de alguna manera o de otra. Quizá en este caso el tono ha sido mucho menor porque quizás se ha sabido o quizás ha sido ese el objetivo de desvelarlo en el último momento, pero creo que se han calmado mucho las cosas, que mañana las familias que quieran van a asistir, va a haber algunas que no lo van a hacer y que va a ser todo mucho más relajado. Y también un dato, esta mañana había familiares de las víctimas a los que no se les había comunicado oficialmente ese premio, que se han enterado por los medios de comunicación. Vosotros lo habéis comprobado, Sí, sí. ¿no? Habéis llamado a una y no lo sabían. En algunos casos se habían enterado por los medios de comunicación. Bueno, pues a ver qué ocurre mañana. Habrá que estar muy expectantes. Pero mañana, aparte de estas cosas que nos van a poner más o menos tristes y vamos a recordar a nuestros 11 héroes, pues también va a ser un día de fiesta. Sobre todo para aquellas personas que se sienten castellano-manchegas, algo que en Guadalajara no es tan rotundo como en otras provincias de la región. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar a la gente si se siente o no castellano-manchega. Por supuesto, claro que sí. Sí, sí. ¿Y qué le parece que se celebre aquí esta festividad? Pues muy bien, muy bien. Que se celebre el Día de Castilla-La Mancha como el de otras comunidades, bien. Yo me siento primero castellano, después castellano-manchego. Pero vamos, estoy de acuerdo con la autonomía. Yo también, igual. Yo soy castellana y castellano-manchega porque nos metieron, claro. No, porque no lo soy. Yo castellano-manchega, española, madrileña que soy, de todo. Castellano-manchega mucho, mucho. Llevo aquí 39 años viviendo y me encanta Castilla-La Mancha, me gusta Guadalajara y por eso estoy aquí. Pero que nos hicieron que no tuvimos alternativa para dar nuestra opinión, o sea que directamente nos metieron ahí en el grupo y ya está, antes éramos castellanos. Yo es que nací en Madrid y he vivido siempre en Madrid, entonces sí, me siento de Castilla, pero tampoco especialmente manchega. Soy castellano-manchego, aunque me gustaría más ser más castellano a secas, pero bueno, sí estoy adaptado a Castilla-La Mancha, sí. Todos somos de ningún sitio y de cualquiera, o sea que sí, bueno, podemos decir que en la medida que me siento castellano-manchego, igual que en la medida que no me siento. Yo soy de Sevilla, andaluz. Pues llevo aquí bastantes años, ya no soy de aquí, pero sí me siento castellano-manchega. Pero no suelo participar en nada. Yo sí, sí. Sí me siento, sí. Sí. Sí me siento, lo único que llevo poco tiempo viviendo aquí en Castilla-La Mancha, pero sí, siempre he estado por aquí, por los pueblos de alrededores. Vivo en Madrid, vivo en Guadalajara, preguntáis unas cosas. ¿Hay siquiera alguna montaña que separe Madrid de Guadalajara? Pues no hay una montaña, hay una frontera autonómica, ¿verdad, Alberto? Sí, no hay montaña, hay el río Henares en algunos tramos, pero en otros ni siquiera eso. Una frontera que no había, que ahora hay y que a veces es muy fastidiosa. Sí, la verdad es que bueno, cada uno se siente como quiera. Yo creo que en Guadalajara la gente se siente primero de su pueblo, luego de Guadalajara. Tú de Albalate. Luego yo de Albalate. Y la mayoría de su pueblo. Y luego muchos ya de Madrid, porque muchos han venido de Madrid, así que son más madrileños que castellano-manchegos. Bueno, hay gente que dice esto de castellano a secas, o yo prefería castellano a secas, pero bueno, nos metieron aquí, aún hay gente que recuerda el pasado castellano, o exclusivamente castellano de esta provincia que es castellana y no es manchega. Sí, lo que es evidente, y eso nadie lo puede discutir, es que en Guadalajara tenemos más relación con Madrid por todo, por cercanía, por trabajos, por estudios o por lo que sea. Evidentemente tenemos más relación
Madrid que con cualquier otra provincia de Castilla-La Mancha, incluso con Toledo, a la que para ir a Toledo hay que pasar por Madrid, o sea que eso es evidente, eso no lo pueden evitar o no se puede evitar por mucho sensación o sentimiento de Castilla-La Mancha que se nos quiera vender. Bueno, pues si se sienten ustedes castellano-manchegos mañana, les deseo un feliz día de Castilla-La Mancha, y si se sienten castellanos a secas, pues que pasen un buen día de fiesta, que siempre viene bien, se sienta uno lo que se sienta. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la polémica que se ha generado en Alovera, que no es pequeña, a cuenta de una tarjeta de crédito que ha utilizado un concejal del PP pagando gastos personales y cargándoselos al ayuntamiento. Lo vemos. Importante polémica política la que ha saltado en el Ayuntamiento de Alovera, donde gobierna la independiente Purificación Tortuero con el apoyo del PSOE. Y es que los socialistas han denunciado lo que sería un turbio comportamiento personal de un concejal del Partido Popular, Juan Vicente Hernández, quien fue edil de Economía en el anterior mandato y que además regenta un conocido restaurante de la localidad. Según los socialistas, el concejal popular duplicó el pasado enero una tarjeta de crédito de la que disponía cuando formaba parte del equipo de gobierno y que estaba caducada desde junio de 2011. El pasado abril efectuó con ella 2 pagos, uno de ellos por valor de 500 euros en su propio restaurante. La portavoz socialista en el ayuntamiento ha denunciado los hechos tras haberle sido requerido al concejal del PP el reembolso del dinero gastado. Creemos que este no ha sido un error involuntario. Creemos que no basta con que este señor pida disculpas, que por supuesto debe hacerlo, y no basta con que devuelva el dinero, como ya se le ha pedido del ayuntamiento, sino que además debe hacer más cosas y asumir sus responsabilidades, porque estos hechos incluso podrían ser constitutivos de una responsabilidad penal. López Petidier dice que no se cree que se tratara de un error, porque la tarjeta debería haberse devuelto hace casi un año, y dice que no es un comportamiento aislado. Lamentablemente, este tipo de irregularidades no han sido hechos aislados durante la gestión del PP en el Ayuntamiento de Alovera. Ha sido muy habitual que el pago de comidas de este restaurante, de este señor, se haya hecho con cargo al Ayuntamiento de Alovera. El equipo de gobierno del PP, que junto a este señor dirigían 2 personas que han sido premiados con cargos por Cospedal, uno como diputado regional, que es el señor don David Atienza, y otro como director general de deportes, que es el señor don Juan Carlos Martín, que estas 2 personas sean premiadas y además han dejado una deuda de 10 millones de euros en el Ayuntamiento de Alovera. Se les premia por su mala gestión, por el despilfarro que han hecho en este ayuntamiento. Se han detectado además más irregularidades de las que vamos a seguir dando cuenta y pidiendo las responsabilidades oportunas que de ellas se puedan derivar. Los socialistas aseguran que el PP, estando en el gobierno, abusó del pago de comidas en el restaurante propiedad del concejal y con cargo al ayuntamiento. Pues el concejal del PP aludido, Juan Vicente Hernández, que, como se decía en el vídeo que han visto, fue edil de Economía entre 2007 y 2011, se ha mostrado hoy indignado por esta acusación que ha hecho el Partido Socialista. Hernández asegura que todo se debió a un error cometido en la oficina de Ibercaja, cuando tanto él como la operaria que le atendió activaron una tarjeta caducada pensando que estaba asociada a una cuenta personal suya. Hernández, que realizó uno de los 2 cargos en cuestión en el restaurante que él mismo regenta en Alovera, dice que apenas 6 horas después de detectarse el error, acudió personalmente a la oficina bancaria, abonó personalmente los 2 pagos efectuados, uno de 500 euros y otro de 154, y que esto demuestra que no tuvo voluntad de quitar nada a nadie. El concejal del PP dice también que ha hablado con el director de Ibercaja y también con el secretario del ayuntamiento y que todos coinciden en que fue un error que no ha tenido consecuencia alguna y que se subsanó de inmediato. También dice que el PSOE está tratando de aprovechar la equivocación para ofenderle personalmente, para poner en duda su honradez y perjudicar a su negocio de hostelería. Quiere decirse con esto que en el documento, tal como nos dice el director de la oficina de Ibercaja, en el documento de activación aparece el número de la tarjeta, pero no aparece la cuenta asociada a la misma. Y el soporte de la tarjeta es igual para las tarjetas asociadas a una cuenta de una persona física que para las asociadas a una cuenta de una persona jurídica o institución. La operaria de Ibercaja y yo mismo pensábamos que estábamos activando una tarjeta de crédito asociada a una cuenta personal mía, ya que desde junio del 2009 hasta la fecha los únicos cargos que se le han pasado a esta tarjeta son los 2 que les acabo de citar, con lo cual se ve la falta de posible daño económico por mi parte a la cuenta del ayuntamiento. Sigo diciendo que, como no hay nada que ocultar, invito e insto
a la portavoz del Partido Socialista a que vaya a los juzgados a poner la demanda correspondiente. Hoy, a ser posible, mejor que mañana. Porque no hay nada, repito, que ocultar ni esconder. Si tiene la menor duda, la portavoz del PSOE, que vaya a los juzgados. No me cabe la menor duda que si hubiera tenido alguna pista, se hubiera dirigido a los juzgados. Yo no sé exactamente lo que pide el Partido Socialista, la segunda, lo que pide exactamente de posibles responsabilidades. Hombre, yo pido que las disculpas hay que pedirlas justamente cuando una cosa se hace a sabiendas, porque si una cosa se ha hecho sin ánimo de absolutamente nada, probablemente quien tenga que pedir disculpas es quien redacta la nota de prensa. Pues ya ven el concejal Hernández que dice que todo fue una equivocación. En cualquier caso ha dado explicaciones muy rápido y muy prolijas para un gasto que el PSOE ha denunciado que tampoco va mucho más allá de 650 euros. ¿Tú cómo has visto las explicaciones del concejal? Hombre, la noticia cuando la lees por la versión que ha dado el Partido Socialista, la verdad es que llama bastante la atención. Es impactante el titular, por lo menos. Luego, escuchando las explicaciones, yo no he estado en esa rueda de prensa, pero las he podido escuchar y por lo que he hablado con compañeros, parecían bastante creíbles, o eso es lo que por lo menos la impresión que han sacado los compañeros que han estado allí, y parece que tiene una explicación, al menos en esa justificación por parte del banco, en ese acudir en cuanto se detecta el error a pagar rápidamente. Ojalá pues la polémica se quede aquí, y si no ha sido nada más que eso, pues oye, ha sido un caso curioso y no pasa nada más de ahí. Y creo que tiene razón Juan Vicente Hernández ahí en el hecho de que si consideran que ha sido un delito, lo primero es acudir a los tribunales. La denuncia pública está muy bien, pero esta mañana yo se lo preguntaba a una de las concejalas del PSOE en Lovera si tienen pensado ir a los tribunales. Dice que lo van a estudiar. Sí, esa es la respuesta de cuando nunca van. Si lo llevan a los tribunales, pues bueno, yo entiendo que una denuncia de este tipo, si se considera que se ha actuado de mala forma o con mala fe, se debe ir a los tribunales y luego a los medios de comunicación, que nos enteremos, pero lo primero a los tribunales. En este caso, primero se ha ido a los medios de comunicación, ya veremos si se acude luego a los tribunales. Yo apuesto que no van a los tribunales ni el PSOE por los 654 euros que ya están resarcidos, ni tampoco el concejal del PP por la ofensa que dice haber sufrido por la acusación. Estoy seguro que no va nadie. Yo no voy a hacer apuestas, pero yo creo que se debe seguir ese paso cuando se cree que algo es con mala fe o con... Primero pedir explicaciones quizá a la persona. En segundo lugar, si se considera que no o no se cree nadie esas explicaciones, acudir a los tribunales y luego a los medios de comunicación, porque muchas veces es verdad que se ofende a una persona o que se puede poner en duda su honor y luego se queda ahí y no se llega un poco más allá, así que yo creo que el paso debería ser el contrario. En este caso no ha sido así, pero bueno, a ver si para la siguiente sí que es así. Pues de Lovera y de esta polémica política que aquí zanjamos, vamos a pasar a Cabanillas, un lugar por donde pasa una autopista, la Radial 2, ahí donde les gusta muchísimo ponerse a los guardias civiles con un radar que es un verdadero filón económico. Y oigan que esta vez vamos de récord. Esta vez ha caído un conductor que es de Barcelona, que llevaba un coche potentísimo, que iba por la Radial 2 y que a la altura de Cabanillas, en el kilómetro 48, le han cazado, agárrense, a 236 kilómetros por hora. Habíamos visto de 210, de 212, de 216 hace unos meses. Este de 236 kilómetros por hora es absolutamente récord. No dice la policía, que la Guardia Civil, qué coche llevaba. A mí me gustaría saberlo, Alberto. ¿Y a ti? Bueno, llevar el coche que llevará corre, porque la verdad es que, como decías, es un punto, a la altura de Cabanillas, en el que casi siempre que se sobrepasan los 200 km por hora, o que nos mandan la nota de prensa que se han sobrepasado en un radar los 200 km por hora, es el mismo punto de la R2. Así que sí, como dices tú, han debido encontrar un filón, debe ser un sitio en el que se corre mucho y los guardias civiles se lo conocen y multan. Bueno, hay que decir que con el que cazan es con un radar móvil, de esos que se mueven, se ponen ahí los guardias civiles de control, no es el típico radar que está fijo, que todo el mundo sabe dónde está y que se evita, no. Aquí caen... Sí, no, pero casi siempre es un punto kilométrico muy cercano, así que debe ser un punto en el que se corre bastante y que los guardias civiles lo tienen detectado y en el que sancionan bastante. Pues antes de irnos a publicidad les vamos a hacer una invitación. Dentro de apenas hora y media, a las 9 de la noche, hay pregón porque tenemos Feria Chica. Este miércoles arrancará una nueva edición de la Feria Chica de Guadalajara, aperitivo de la Semana Grande Alcarreña, organizada por la Federación de Peñas de Guadalajara. Su presidente, José María Cañadas, presentó este martes la programación de esta feria en la terraza Opium del Corte Inglés. La feria seguirá el tradicional formato con discoteca móvil y verbenas durante las noches y la ruta marítima el viernes y el sábado por la tarde. Hemos hecho la tercera campaña de donación de sangre de Dona Vida a la Peña.
Ha comenzado hoy y estará hasta el miércoles. El horario es de 9:30 a 2 y de 4:30 a 7 en la segunda planta del hospital. Y se regalará por parte de la Federación, para incentivar un poco esta donación, dos consumiciones que podrán canjear en las carpas nuestras de la Feria Chica, y un vale para la rifa que se hará el sábado por la noche en el descanso de la verbena, perdón. Además, por tercer año se colaborará con el Banco de Sangre del Hospital Universitario. Así, por cada donación se entregarán 2 consumiciones y vales para la rifa. La Feria Chica arrancará a las 9 de la noche del miércoles con el tradicional pregón. Todos los actos tendrán lugar en el nuevo recinto ferial, al lado del Corte Inglés. El lunes se cerrará la feria con ofertas especiales en las atracciones para los más pequeños. Pues tenemos Feria Chica, oe, oe, que cantaban los peñistas hace unos años. Ahora nos vamos a publicidad. Dentro de 5 minutitos volvemos y tenemos de invitado a Juan Cortés, que es médico y que es el representante de la CEMS aquí en Guadalajara. Nos va a hablar de la huelga que ha tenido hoy el colectivo. Hasta ahora. Son las 8:25 y aquí seguimos, si nos están viendo ustedes en directo, en este 19 horas de víspera de festivo, de día 30 de mayo. Como les decía al principio del informativo, ya ha habido huelga de médicos y como también les avanzaba, hemos invitado para esta segunda parte del 19 horas a Juan Antonio Cortés, que es médico del Hospital Universitario de Guadalajara y que además es el presidente del sindicato médico aquí en Guadalajara. Bienvenido, doctor Cortés. Buenas tardes. Que le hemos visto antes en la pieza que hemos elaborado, recogiendo un poco lo que ha sido la jornada de huelga de los médicos, que daba usted unas cifras, unas estimaciones del 67% de incidencia en Guadalajara. ¿Se reafirman esos datos? Sí, son cálculos que cuesta hacer. Intentamos que sean lo más real posible, teniendo en cuenta que hay muchos médicos en servicios mínimos, aproximadamente un 30%. Más luego un porcentaje de aproximadamente el 10%, puede incluso más, de guardia, y otro porcentaje equivalente que ha salido de la guardia. Entonces, claro, lo que se recoge normalmente son las firmas de los que no han hecho huelga. En base a eso, la Administración hace su cálculo y, como ya sabéis, es tradicional la discordancia tan brutal entre las cifras, y es porque ellos solo recogen eso. Y nosotros lo que hacemos es una extrapolación a los que no están, o a los que están de mínimos, con respecto a los que han podido hacerla. ¿Y esa es la razón por la que se produce este baile de cifras con la Administración, que habla de un 18%? En nuestro caso sí, yo creo que en nuestro caso, bueno, en todos los casos, yo creo que en todas las huelgas saben que es tradicional que ocurra eso, pero en nuestro caso, que los mínimos son muy altos, pues más todavía puede haber esas diferencias. ¿Cuáles serán las razones fundamentales que les han llevado a ustedes a hacer hoy una huelga? Las razones fundamentales es que llevamos 4 meses de negociaciones interrumpidas y retomadas, pero básicamente no hemos avanzado y bueno, el colectivo, no ya digo médico, sino sanitario, está muy nervioso por los recortes que hay tan importantes. Estimamos que en un primer momento se habló de un 15, que luego fue un 20, o se ha ido un 20, pero últimamente también la Cospedal ha decidido que vamos a llegar al déficit del 1,5 en un año. Entonces, claro, de un 7 en un 4 pasar a un 1,5 supone otros, hablo de datos de prensa, otros 1.665 millones. Y en la mesa sectorial de sanidad se dijo que para sanidad iban a ser 570 el recorte, o sea, adicional, o sea, que sería un 33 más. En resumen, si promediamos un poquito, alrededor del 27 es el recorte de la sanidad que se va a aplicar. Y eso, lógicamente, es una barbaridad. Hay médicos que han perdido esa cantidad en el sueldo, pero no es lo habitual y, por supuesto, en personal de resto sanitario tampoco. Por lo tanto, la consecuencia es que va a haber despidos, o no renovación de contratos, como ellos dicen. No se va a renovar a personal eventual y, al disminuir el personal, lógicamente, van a disminuir los puntos de asistencia, tanto de consultas como en los hospitales de camas, ¿no? De hecho, uno de los problemas que hay, que se prevé aquí, que cierren 167 camas en verano. No lo han comunicado, pero parece que el partido de la oposición lo está diciendo. Y en Cuenca sí, en Cuenca parece ser que van a reducir el hospital. Así que, perdón, la disminución de los puntos de personal y los puntos de asistencia va a ser importante. El colectivo médico, cuando nos presentó la huelga, habló pues, por un lado del deterioro de la sanidad, de lo que está hablando ahora, y por otro lado también de algo que afectaba más a lo que son los propios médicos. Dicen ustedes que se sienten como más castigados que el resto de los trabajadores públicos en las medidas de recorte de los sueldos. Sí. ¿Por qué?
Yo pienso que es una realidad que si a la sanidad se le quita un 27, por decir una cifra que, insisto, es aproximada, pues lógicamente va a repercutir los sueldos, de tal forma que no se puede aplicar ese descuento a los sueldos. Por eso pensamos que se va a complementar, de hecho ya está ocurriendo, con disminución de los contratos. Nosotros no nos dan cifras oficiales, pero hemos perdido unos 150 que se han obligado a jubilarse en contra de lo que está recomendando ahora la Comunidad Económica Europea, que hoy recomienda prolongar la jubilación, y de hecho en julio del año anterior salió una ley para prolongar la jubilación, y a nosotros nos obligan a jubilarnos para quitarnos de en medio. Sí, ¿eso por qué puede ser? Porque estamos en un momento en el que la gente estuvo protestando porque nos obligan a jubilarnos a los 67 años. Ustedes antes podían jubilarse a los 70 si así lo querían, y ahora se lo han quitado. ¿Y eso por qué? Efectivamente, la jubilación no está a los 65, pero el que pedía prórroga a 70 se le estaba concediendo. En la universidad es hasta los 70 prácticamente todo el mundo. Y nosotros pensamos que nuestra profesión, y dada la expectativa de vida, debe ser flexible. De hecho, estaba así antes. Y lo han quitado, pienso, por un problema de caja. Es que no vemos otra. Hay que eliminar sueldos y despedimos como sea. Y luego hay muchos médicos en primaria que estaban contratados con contratos temporales, también que calculamos que son unos 150. En resumen, calculamos aproximadamente unos 300 que han sido ya eliminados en estos 2-3 últimos meses. Cuando hablan de... Lógicamente una huelga se hace para pedir unas cosas, o para reclamar unas cosas, o para luchar por unos objetivos. Está hablando usted de sueldos, de rebaja de salarios, también del trato. Se quejan del trato del propio SESCAN, que no les tiene en cuenta. Sí. Pero poniéndonos en el punto de vista de los usuarios, ¿cómo les van a afectar estos recortes a ustedes, a los médicos, después a los usuarios? Los despidos esos de los que hablan los van a acabar pagando también los usuarios, ¿no? Esta es una huelga que quizá la gente no ha entendido, que no solo la reclaman los médicos, ¿no? Sino que también va un poco por ese sentido. Bueno, ¿no? La huelga de hoy no estamos reclamando dinero, estamos reclamando que no se puede recortar tanto a la sanidad porque se va a resentir la asistencia, y fundamentalmente en las listas de espera. Aparte que se van a quitar puntos de consulta, sobre todo en pueblos pequeños, y puntos de urgencia en pueblos pequeños. Eso va a implicar que personas muy mayores van a tener que desplazarse más kilómetros, pues lógicamente se van a aumentar básicamente las listas de espera, ¿no? Las listas de espera se van a disparar. Ya estaban altas a pesar del esfuerzo que hizo el gobierno anterior, y calculamos que estaban en 7 meses cuando entró este gobierno. Pensamos que en poco tiempo, 2-3 meses, nos podemos ir al doble, o sea, a 1 año y medio. Claro, hay patologías, enfermedades, que eso es importante. Hablamos de listas quirúrgicas ahora. Listas de espera, efectivamente, que son lo más largo, porque el enfermo, desde que va al de cabecera hasta que le mandan al especialista, pueden pasar otros 2 meses o 3, pide la cita, se le dan 1 mes o 2, luego se le piden pruebas, pues pueden tardar, hay pruebas que tienen 1 año y medio de atasco, pero bueno, no habituales, que puedan tardar 2 o 3 meses en hacerse el estudio. Llega el cirujano le pone lista de espera y se termina operándose, es lo que hablamos, efectivamente, el paciente que se opera puede llegar en los próximos meses hasta 1 año y medio. Claro, en enfermedades que no deben de esperar, eso es un problema. Y eso es lo que más nos está preocupando. Luego el enfermo, lógicamente, ¿la culpa de quién es? Él ve al médico, entonces la culpa es del médico. ¿Y el hospital cómo lo ve usted? ¿Se ha deteriorado mucho en este año de nuevo gobierno del Partido Popular y con las medidas de recorte? ¿Se empieza a notar físicamente en el hospital la falta de dinero? Se han cerrado alguna planta, pero bueno, digamos, estamos aguantando la situación. Pero claro, si siguen en esa línea, pues pensamos que ya se va a crear el problema. El problema es que no cuentan con la opinión nuestra en general. Eso ya es típico en este país, pienso yo, que el político no se asesora. Dice que tienen asesores, pero no sé de qué tipo serán, porque no son técnicos. Entonces, en nuestra profesión, la especialización es muy importante, no tiene nada que ver un especialista con otro, se debe de consultar para un determinado problema qué hacer, y entonces, bueno, eso ellos no están por esa labor. No entiendo por qué, pero no están por la labor. Ustedes han sido muy críticos con la actitud del consejero, de José Ignacio Echaniz, que además es médico en Guadalajara, o está colegiado en el Colegio de Guadalajara. Por lo que ustedes conocen, ¿los recortes están siendo más duros en Castilla-La Mancha que en otras comunidades? Pienso que sí. Bueno, ustedes han visto lo que pasa en Andalucía, que dicen que no van a hacer ese recorte tan brutal. Nosotros no estemos opuestos a que haya una cierta reducción, pero tan drástica del 27, cuando en la administración no se está aplicando, es decir, hay sectores que no se está aplicando. Tenemos prácticamente, según prensa que yo leo, el doble de ayuntamientos que Alemania.
un poquito más del doble. Dicen que 300.000 políticos más que Alemania, pero es que Alemania tiene el doble de población, o sea que tendríamos el doble que Alemania más 300.000 políticos. Entonces, claro, Alemania está realmente, han soltado ya 300.000 millones de euros y, lógicamente, lo que están pidiendo precisamente es eso, que se reduzca la administración en este país. No se dice, pero es lo suyo. Y pensamos que a la sanidad en primera línea no, la sanidad debe estar en última línea de recortes. A ver, doctor Cortés, estábamos viendo hace un momento imágenes de una concentración, de 2 concentraciones que ha habido en los últimos días en el hall del hospital. Sí. Y hay una cosa que me llama la atención, yo se la pregunté en una rueda de prensa hace unos días, estas concentraciones en defensa de la sanidad pública, en contra de la privatización, en contra también de, un poco de la política que se está siguiendo, las convocan todos los sindicatos que tienen representación en el hospital, menos el suyo. Y esta huelga de hoy la convoca el suyo y todos los demás no. No, bueno. Si nos dicen prácticamente lo mismo y el discurso es la misma defensa de la sanidad, ¿por qué van por separado? separado? Vamos a ver, cierto que las últimas concentraciones no hemos estado, pero no es por problema ya físico, somos solo 2 personas llevando el sindicato médico en el hospital. Y claro, no damos abasto. Con una huelga por medio, la cantidad de problemas que crea, no es que no estemos de acuerdo con la Junta de Personal. En general, siempre vamos unidos en la Junta de Personal. Y todas las concentraciones que ha habido hemos estado. En esta última no hemos estado, pero por problema de que teníamos la huelga ya ¿No creen vista. precisamente que si hubieran escuchando su discurso, creo que no habrá nadie que no diga que se debe apoyar la huelga que ustedes han llevado a cabo hoy? Si con esos fundamentos tan contundentes, ¿por qué hoy no ha habido una huelga de todos los sindicatos? Es que los tiempos han sido diferentes. Ellos lo han hecho y nosotros en ese momento estábamos con negociaciones. No es que no... básicamente estamos de acuerdo en todos. Es posible que haya una huelga conjunta y eso no se puede descartar. ¿No lo descarta? No, en absoluto. Una huelga de la sanidad pública. Nuestra relación con los demás sindicatos es muy buena. Quizás unos más que otros, pero no es mala. Y la Junta de Personal pienso que está unida. Entonces, bueno, no hay esa discrepancia. Lo que pasa, claro, los tiempos que se marcan los sindicatos con las negociaciones y demás a veces no coinciden. Para combatir la huelga, una de las cosas que ha dicho el gobierno regional, bueno, el consejero Echaniz ha dicho varias cosas, pero hace unas semanas estuve especialmente duro con el colectivo médico, dijo que algunos deberían callarse y dio cifras de algunos sueldos que se han cobrado. Sí. Llegó a hablar de médicos que han ganado 200, 250.000, 300.000 euros. Ahora, por ejemplo, en Cuenca, unos dirigentes del PP, que son médicos, han salido a protestar en contra de los recortes en sanidad y han sacado, por ejemplo, el dinero que ganó ese señor, no recuerdo ahora quién era, un dirigente del PP, sueldos pues verdaderamente estratosféricos para lo que estamos viviendo y para lo que se gana en la propia función pública. ¿Qué tiene que decir? ¿Se gana 200.000 euros o 250.000 euros al año siendo médico en la administración vamos a ver. El doctor Echaniz está un poco agresivo con la profesión médica, no sé por qué, porque tampoco ha ido a las negociaciones y entonces casi los representantes nuestros no le conocen. Yo sí le conozco porque estuvo aquí en Guadalajara estudiando y aquí le dimos clase todos los que dábamos clase en esa época, que éramos la mayoría. Él cuando rotó aquí hizo prácticas, yo trabajaba 71 horas semanales, 71, vamos, todos los que hacíamos guardias. Por lo tanto, no puedo decir... Y ahora se ha conseguido librar al día siguiente la guardia, por lo tanto, son unas 60 horas semanales de media la mayoría de los médicos. Entonces, no puedo decir que trabajamos poco. Pero luego, claro, los sueldos él los conoce mejor que yo, que tiene acceso a las nóminas. Y este señor de 300.000, nosotros ni idea, que hay un señor que ganaba 300.000 pesetas, pero parece ser que es un señor que hacía las compras de Castilla-La Mancha, sobre todo en aparatos de rayos, de radiología. Pensamos que es eso, porque no sabemos tampoco quién es. Y luego, evidentemente, eso no lo gana un médico. Nosotros estamos de media, decía el otro día mi compañero en la rueda de prensa, que estamos en una media de 2.600, teniendo en cuenta las guardias que hacemos, que si no el sueldo es milieurista. Y bueno, que podemos estar a nivel de Eslovenia o de Grecia. Es decir, el médico en España es de los países de Europa que menos gana y el coste de la sanidad española es de los más baratos de Europa. Yo no digo que es la mejor del mundo, como se dice en los medios, que se utilizan los políticos para apuntarse la medalla, pero es una sanidad muy decente para el precio que tiene, el coste que tiene, y queremos defenderla porque toda la vida hemos estado, mi generación ha sido la generación que ha creado esta sanidad. Yo nunca jamás he hecho privada, la mayoría no la hemos hecho, tampoco quiere decir que sea malo que la hagan, ¿no? Pero el que la hace de luego es como un complemento y nuestra generación ha dado todo por este sistema y creemos que se puede modificar. Tienen que llegar a un acuerdo los partidos políticos, sobre todo los dos principales,
y a partir de ahí pensamos que no se debe destrozar, que se debe reconvertir en todo caso. Le tengo que parar, doctor Cortés. Ha sido un placer. Muchas gracias, Alberto. Ha sido un verdadero placer tenerte por segunda vez en 19 horas. Espero que sean muchas más. Nada. Y a usted, doctor Cortés, gracias por venir, gracias por atender la invitación de 19 horas. A ustedes les digo lo de siempre. Todos los días, de lunes a viernes, tenemos una cita aquí con el análisis de la información, pero mañana no, porque es festivo. Nos vemos el viernes. Lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. El Ayuntamiento